Hello amigos, yo soy Gabriela. El día de hoy al fin les traigo un video. Fue muy difícil decidir acerca de qué hacer este primer video, pero después de pensarlo un poco se me hizo bastante oportuno el hecho de tomar como tema el infierno, específicamente el infierno a través de las portadas de metal. Es un hecho que en el metal el infierno ha sido un motivo de tener varios tipos de representaciones. Ha dado la oportunidad, tanto líricamente, mismas portadas por supuesto, de representar de una manera más y abordar este tema tan polémico, significativo, simbólico, que a través de los años una y otra vez ha sido reinterpretado por diferentes autores. No hace falta pensar en Dante Alighieri con la Divina Comedia. La parte del infierno es muy icónica. Creo que muchos artistas en diferentes ramas se han inspirado en su visión del infierno, en la estructura que tiene, los personajes que ahí aparecen. Por supuesto está ligado a una cuestión de religión, pero creo que incluso más allá de eso se puede prestar a una interpretación más variada, como dije en un momento, simbólica. Y a través de esto, pues bueno, pueden existir más de una visión acerca de este lugar que a muchos les parece terrible. La primera banda con la que quiero iniciar, y es porque en verdad tiene una imagen icónica para la historia del arte en realidad, tanto por su estilo, época y por la representación tan clara y en su momento tan apegada a la creencia que se tenía en ese entonces. Estoy hablando de Hate Eternal con su disco debut Conquering the Throne. Este disco, bueno, es death metal así bastardísimo de los 90s. Es muy potente, es de esos discos que empieza así rompiendo madres de sonido, muchísima velocidad, unos guturales realmente de inframundo, como es digno el death metal siempre. Es un disco bastante bueno, pero la portada que tiene, híjole, es una pintura de un tríptico de un artista de la Edad Media llamado Hans Memling. Este artista pintó una parte del infierno. Se volvió muy icónica. Vemos a estas personas cayendo en las llamas del infierno. Digo, tal vez no es una representación muy fantástica, muy imaginativa, pero en su momento, en la Edad Media, pues bueno, esto tenía bastante poder. El poder de la imagen siempre ha sido muy fuerte. De hecho, en nuestros tiempos también ha adquirido un poder increíble las imágenes. Vivimos en una era de imágenes. Y bueno, esta portada tiene un estilo de la escuela flamenca. Este tipo de pintura está un poco relacionada con una apariencia muy similar entre sus individuos, más o menos una paleta de color un poco plana en el cual hay cromatismo, pero no hay este juego de luz y sombra medio dramático que surge hasta después, sino más bien son pinturas un poco más planas. No sé si han visto el meme de cómo reconocer un tipo de autor o de corriente pictórica y ponen una foto de un artista que fue gran exponente de la pintura flamenca y ponen obras de él diciendo: si los personajes que están en la pintura se parecen a Vladimir Putin, pues entonces es escuela flamenca o Jan van Eyck, ¿no? Y es bastante acertado en realidad. Si ustedes se fijan en las personitas que están ahí cayendo, pues sí, la realidad es que son bastante parecidos, pero bueno, a final de cuentas es una representación bastante icónica. Creo que queda perfectamente con la portada de esta brutalidad de banda, que pues sí ya tienen su trayectoria, si bien creo que este es uno de sus mejores discos en realidad. Y bueno, la siguiente banda es, híjole, ¿cómo no la iba a agregar? La verdad es que tanto por sonido como por portadas son totalmente un must en todo Metalhead. Y bueno, estoy hablando nada más y nada menos que Hell Waits y Raining Blood de, claro, como no, Slayer. Y bueno, lo que pasa con estas portadas, que por cierto pertenecen al mismo autor, el señor Larry Carroll,
quien estuvo a cargo de las primeras portadas de Slayer, desde el Show No Mercy hasta el Christ Illusion, época más clásica que se considera de Slayer, que incluso en lo personal pues sí es la época que más me gusta, en cuanto a portadas y en cuanto a sonido. Esta portada, en cuanto al Hell Awaits, pues bueno, es un poco más simplificada, creo que tiene bastante intención, pero no tiene tantos detalles. Y en el Raining Blood, en verdad es una joya esa portada, es demasiado oscura. Hay una sátira directa a la iglesia de una manera bastante pues dura. Bien, hay demasiados iconos y hay demasiados elementos, este juego de las luces, los colores potentes, también lugares bastante ensombrecidos, más o menos le da un efecto de collage por las pequeñas cabezas que están en el lago de hasta abajo. La verdad es que se me hace una pieza bastante buena, tanto a manera de publicidad como una pieza de arte en realidad. Raining Blood simplemente es, bueno, un disco icónico, sin duda, no podía faltar en esta lista. Y la siguiente banda es los death metaleros también, Malevolent Creation. Bueno, esta banda ya es bastante reconocida desde los 80s a más o menos que llegó a instalarse a Florida, empezó a tener, que de hecho estaba en el auge del death metal, empezó a tener pues reconocimiento y sí, la verdad es que es una banda bastante buena. El día de hoy quise traer el Dead Man's Path, que bueno, es una representación de El Camino hacia el Infierno. Ay. Camino hacia el infierno de un hombre que, bueno, básicamente ya está muerto, el disco me parece disfrutable, tiene una primer rola con la que abre que está bastante melancólica, realmente creo que me hace pensar en lo triste que puede estar un individuo al saber que está sobre el camino pues, hacia el infierno. Y bueno, es una portada interesante, está bien hecha, pero en realidad no tiene una gran composición y es una idea un poco no tan original, digámoslo así. Lo repito, sí me gusta, me parece agradable, me parece que funciona, pero definitivamente pudieron haber jugado más con los elementos de la concepción de una entrada al infierno. Y la siguiente banda son Asagraum, un conjunto de black metaleras noruegas que hacen un black metal bastante potente. Híjole, del norte se ve totalmente la influencia. Es bastante conservadora hasta eso, solo que sí tiene una producción pues obviamente más pulida, ya contemporánea y en cuanto al sonido, pero pues sí es bastante potente, está liderado por Obscura, así se hace llamar esta mujer que está a la cabeza de este proyecto. Desafortunadamente no tienen mucho tiempo existiendo, tienen 2 trabajos de larga duración, y los cuales son muy buenos, y bueno, el día de hoy les traigo A Dawn of Infinite. Este es un disco que en verdad está muy bueno, muy satánico, es súper blacker así, sataniquísimo, pero híjole, en verdad la portada es una cosa hermosa. Es una estructura arquitectónica difusa, más o menos en ruinas, que recuerda un poco al romanticismo, a esas pinturas que hablaban sobre paisajes, pero al mismo tiempo paisajes oscuros, paisajes enigmáticos, pero con toda la carga de color que tiene, que además es una paleta de color que sin duda está haciendo alusión al infierno, al fuego mismo, al fuego más incandescente. Forma una atmósfera muy muy buena a través de las pinceladas de los mismos colores, por supuesto, y se ve demasiado misteriosa y a la vez se ve como un lugar en verdad indeseable. A mí me gustó mucho esta pintura, creo que tiene atmosféricamente mucha la influencia de William Turner, este pintor también del romanticismo, que fue un monstruo, bueno, de esa época. Revolucionó el estilo que se estaba manejando en cuanto a neoclásico y otras cosas. Entonces este disco me da mucho, visualmente me da mucho esa atmósfera, ese sentimiento, y creo que por esa cuestión está increíble. A mí me encanta esta portada. Disaster, bueno, esta casi leyenda del thrash death alemán,
muy buenos, los cuales sí, siempre han tenido más o menos esta perspectiva y este discurso en sus letras satánico, pero con riffs más trasherones y más disfrutables que no caen en el black tan oscuro, tan desgarrador, tan afilado. Y bueno, ellos en su portada de The Oath of an Iron Ritual. Es una portada que, bueno, yo cuando la conocí realmente no sabía que era una obra de arte, pero después lo supe y fue como una revelación, porque de por sí me parecía bastante buena la portada, o sea, me parecía muy misteriosa, muy contundente, y cuando me enteré que era una obra de arte, pues bueno, tal fue mi sorpresa. Y creo que queda bastante bien con el disco. Es un buen disco, no es mi favorito de ellos, pero la verdad es que es un disco bastante bien logrado. Mantienen la esencia, Disaster es así, me parece que no han cambiado mucho su esencia, pero siguen haciendo buenos trabajos. Y bueno, en esta portada podemos ver una estructura que, igual arquitectónica, que más o menos está, no sabemos si hundiendo o emergiendo de esta lava, de este fuego infernal, mientras está pues lo que pareciera ser un romano. Recordemos que, como les digo, el romanticismo de pronto se agarraba de estos motivos del neoclasicismo. Anuncia como un desastre natural, podría recordarnos un poco a Pompeya y la tragedia que sucedió ahí. Muchas cosas, en verdad, creo que es una pintura muy simbólica, muy fuerte, muy hermosa de admirar. Y bueno, esta pintura fue hecha por un pintor romanticista, precisamente, llamado John Martin. Tienen un trabajo llamado A Presence So Obscure. El nombre es bastante bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho. La portada, de nuevo, tiene esta paleta de colores tradicionales de la manera en que es representado el infierno. Creo que hace falta que las bandas se atrevan y los artistas en general se atrevan a representar el infierno fuera de ese cromatismo, porque sí resulta de pronto un poco conservador y repetitivo, y pues ya todos sabemos que el infierno es rojo y naranja y amarillo. El disco es un death bastante a la old school, pero con más influencias como de bandas como Master, Benediction, Sinister, no sé, como ese tipo de bandas que realmente no proponen un estilo nuevo, pero que hacen un death metal muy chulo. Y bueno, estos mexicanos también lo hacen en este disco, y su portada me parece peculiar porque la manera en la que está presentando a este personaje que aparece como ante estas igual puertas de un posible infierno, la perspectiva en la que está puesto me parece una composición un poco más interesante. Y también el nivel de detalle que tienen las ruinas, que nos recuerdan un poco a los últimos trabajos de Dan Seagrave, este artista consagrado de metal. Más o menos eso es lo que anda haciendo, y creo que está bastante influenciado por él, y funciona realmente. Es un disco bueno que vale la pena escuchar, y sobre todo para apoyar a nuestros compas de la escena nacional de Disrupt. Por último, pero nada menos importante, dejé una banda que, además de que sí me gusta porque me parece una propuesta chida, tiene esta portada que a mí, yo cuando vi que una banda tenía esta portada corrí a escucharla, en verdad. Estoy hablando de Xerox, una banda de death metal, pero que hacen un technical death, pero no de ese típico que tiene un chingo de guajoloteo y que aburre, sino de pronto le meten algunos riffs más experimentales, más técnicos, y creo que quedan bastante bien, además de que, bueno, la velocidad del technical death ya es bastante considerable, y creo que queda bastante bien con la portada, porque, bueno, este disco, perdón, no se los había hecho, se llama Bore. Y tiene de fondo una pintura de Peter Paul Rubens, este maestro de la pintura barroca que también revolucionó la pintura, que es así un obligado de la historia del arte, maestrazo. A mí en lo personal sí me gusta mucho Rubens, y es que creo que en realidad lo que él tiene a la manera de pintar, además de ese juego de claroscuros,
Es la sensualidad que le pone a los cuerpos, la carnosidad, la manera de pintarlo, de su mancha. Es algo creo que muy padre, muy auténtico de él, y por esa razón que ha pasado a la historia del arte. Y bueno, tiene esta pintura llamada La caída de los condenados, que por cierto, si ustedes vieron Dark, no les voy a spoilear nada, pero esta pintura sale ahí, y más o menos es de las dimensiones, por supuesto, o al menos eso creo, es una reproducción, porque no creo que hayan prestado esta pintura para la serie, o quién sabe, pero el punto es que es más o menos de las dimensiones de la pintura real, y bueno, creo que quienes ya vieron la serie, pues es bastante impactante ver un cuadro de esas dimensiones, en el que ves demasiados cuerpos aglomerándose entre las llamas, sabiendo cuál va a ser su destino, y al mismo tiempo provocando tanto dinamismo dentro de la composición de la pintura. En verdad, o sea, yo siento que veo esa pintura y siento que estoy viendo cómo se mueven las flamas y cómo se mueven los cuerpos, y eso es algo magnífico de admirar de la obra de Rubens en esa pieza. Y creo que queda muy bien con el Technical Death, porque creo que ese dinamismo del Technical creo que queda muy bien, como que se corresponde mucho la imagen con el sonido de este disco, porque en verdad creo que es un movimiento constante, muy dinámico, muy con mucha energía, y pues a final de cuentas es un death metal, obviamente está haciendo referencia al sufrimiento o la muerte, lo atroz. Entonces es por eso que yo elegí estos discos. Creo que es un buen comienzo para esta lista, porque creo que después será un video que tendré que continuar, ya que hay bastantes representaciones en el metal extremo de estos temas. Ojo, no hay que confundir las representaciones del infierno con las representaciones del diablo, o con las representaciones de las personas que pueden ir al infierno. Ya habrá otro tipo de cápsulas que haré hablando más bien de esos símbolos que también se han ocupado en el metal. Pero esta vez nos tocó hablar del infierno mismo. Además, el día de hoy les quiero recomendar este libro que se llama La historia de la fealdad, de Umberto Eco. Este autor que, bueno, desafortunadamente no tiene mucho, que falleció, pero que en verdad es un autor muy bueno, a mí me gusta mucho, tiene una retórica muy bonita, muy fácil de entender, que hace que naturalmente te nazca el interés de meterte de lo que él te quiere hablar. Y bueno, en este caso hace esta compilación acerca de la historia de la fealdad, es más o menos una revisión estética de la historia del arte y de la historia de la literatura, porque bueno, tiene también muchas compilaciones de fragmentos de diferentes libros, acompañado de secciones de cómo a través de la historia del arte se fueron modificando estos conceptos de lo bello, lo feo y cosas así. De hecho, también tiene un libro que es La historia de lo bello, que es como la contraparte de este. Y no podía faltar en la parte donde habla del infierno, de esta concepción de lo macabro que se forma a través de la creación, el imaginario del infierno y el catolicismo, por supuesto. La imagen que les decía de Hans Melvin, del disco de Hate Eternal, aquí está esta imagen. En fin, yo les recomiendo mucho este libro porque va a ser una guía básica en este canal. Estaría chido que lo pudieran conseguir en PDF o en físico, porque en verdad es un libro que vale mucho la pena, la calidad está buenísima, las imágenes son increíbles. Eso fue todo por el día de hoy, espero que les haya gustado. Síganme en mis redes sociales para que estemos un poco más en contacto y de pronto me ayuden como a decidir qué tipo de videos quieren que haga, porque yo puedo tener muchas ideas, pero también me interesa saber qué quieren saber ustedes, y para así ir direccionando esto que es Artrosidad. Así que nos vemos en el próximo video y no olviden Horns Up.